Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.
el libro de los Salmos, capítulo número 5, versículos 11 al versículo número 12. Salmos, capítulo 5, versículos 11 al versículo número 12. La palabra del Señor dice: Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Una vez más, hermanos, damos gracias a Dios por la bendición de compartir esta reflexión en la palabra de nuestro Dios, con la expectativa de la inminencia de nuestro retorno a las reuniones públicas. Queremos pedir a los hermanos de la iglesia que estén pendientes de la página de la iglesia para poder ver la fecha y las condiciones en las cuales volveremos una vez más a reunirnos. Entre otras cosas, va a ser necesario reservar nuestra participación en los diferentes servicios porque el aforo será limitado, pero esperamos que sea un tiempo de bendición el vernos una vez más. En la Biblia, Dios es llamado hacedor de maravillas, como en el Salmo 86:10, pues sus hechos poderosos se manifiestan desde la vida de los hombres hasta las maravillas de la creación. El Señor revela su carácter y naturaleza por medio de sus hechos y sus obras, y una de esas obras es el río Nilo, que con sus 6.695 kilómetros es el río más largo del mundo y uno de los crisoles de la civilización humana. No es extraño que la búsqueda de las fuentes del Nilo fuera una obsesión durante tantos siglos. Ya en la antigüedad, exploradores griegos y romanos se embarcaron infructuosamente en esta empresa. En 1845, el médico y misionero bautista David Livingstone se sumó a esa búsqueda, aunque con motivaciones diferentes. Livingstone buscaba la gloria de un logro semejante como un medio para un fin superior, usar su influencia en la lucha contra el tráfico de esclavos y en pro del avance del Evangelio en el interior del África. Dios conocía el corazón de su siervo y aunque no le concedió el medio, le otorgó el fin. Livingstone murió sin ver las míticas fuentes del Nilo, pero contribuyó decisivamente en la oposición mundial al tráfico de esclavos en el siglo XIX y se convirtió en precursor de la obra misionera en el interior del continente. En esta mañana quiero invitarles a participar en otro viaje de exploración, a participar en una búsqueda igualmente apasionante. Quiero invitarles a buscar en el Salmo número 5 las fuentes del gozo espiritual. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera una vez más recordar que en el libro de los Salmos encontramos una serie de sentimientos, de pensamientos, de doctrinas que alientan nuestro corazón y motivan nuestra esperanza y nuestra fe. Es el caso del Salmo número 5, que tiene, entre otros propósitos, el alentar la fe en la vida del creyente. El texto nos habla de las fuentes del gozo espiritual y la primera de ellas es la misericordia divina. Hemos dicho en otras ocasiones que vivimos tiempos que no proveen muchos motivos de alegría. Crisis, enfermedad, temor son palabras recurrentes en el vocabulario nuestro de cada día, pero solo son signos viejos de los tiempos nuevos. Cada generación debe enfrentar sus propias realidades con fe y con valor. De hecho, la angustia y el temor fueron el pan diario de David durante la rebelión de Absalón. En un solo día, el rey vio cómo el reino que había engrandecido se desmoronaba. Sus amigos lo abandonaban, sus enemigos lo injuriaban, mientras que el pueblo era dividido y arrastrado a una cruenta guerra civil. Pero sobre todas las cosas, David vio cómo su propio hijo Absalón se levantó tratando de arrebatarle la corona y la vida. Esta guerra enfrentaba la espada del rey con el corazón del padre, pero aún así David encontró las fuentes del gozo espiritual. Pero antes de hablar de esas fuentes necesitamos definir esta clase de gozo. Hemos dicho en otras ocasiones que de manera muy general, por gozo entendemos un sentimiento grato y vivo que en la Biblia se manifiesta con signos externos como gritos, aplausos, saltos, música, etc. Podría tener los más variados motivos, la victoria, la cosecha, el matrimonio, festividades religiosas, etc. Sin embargo, más allá de las circunstancias y de las cosas, el pueblo de Dios encuentra el supremo motivo de su alegría en su propio Dios, como nos dice el Salmo 4:6 y 1 Samuel 2:1. El gozo espiritual es, pues, esa alegría religiosa que serena e intocable emana del andar con Dios.
Tan importante era para el pueblo judío que sus sabios dijeron que Israel es convocado a la alegría con 10 diferentes palabras, y efectivamente en la lengua del Antiguo Testamento tenemos 10 palabras distintas que pueden traducirse como gozo, como dicha, como alegría. Volviendo a nuestro texto, el Salmo 5 fue escrito como una plegaria matutina que recordaba el trauma de la guerra civil. En el Salmo anterior, en el Salmo 4, David se dirigió a las masas que defeccionaron en pos del hijo rebelde, pero ahora se dirige a los líderes de la revuelta y sobre todo a Agitofel, el más temible de sus antiguos asesores. Tan dolorosa resultaba la traición que David describió con 7 adjetivos el carácter de sus enemigos. Los llamó malos, malvados, insensatos, mentirosos, malhechores, sanguinarios y traidores. Esta imagen, sumada a las circunstancias del Salmo, explican las angustias del rey y justifican también su oración. Pero afortunadamente, a la par que David confesaba sus angustias, identificaba también la primer fuente de su alegría, la bendición de la misericordia divina. No existe una sola palabra española que pueda definir por sí sola todos los significados del término usado por David, la palabra Gesed, pues en la Biblia misericordia no solo cifra actitudes o sentimientos, sino la ejecución de actos concretos de redención que dan cumplimiento a una promesa. Misericordia implica la interacción de las ideas de fuerza, de amor y de constancia, pero para tratar de entender este concepto siempre será mejor verlo en los relatos bíblicos y en la vida de los protagonistas de las Escrituras que limitarnos a definiciones y etimologías. Y para tal fin, uno de los mejores escenarios es la propia vida de David. Si hubo una constante en la vida del salmista, fue justamente la misericordia divina. Toda su vida, desde que era un humilde pastorcillo que luchaba con las fieras que depredaban su rebaño, hasta que se convirtió en un célebre varón de guerra y en un renombrado estadista, el Señor mostró su misericordia para con él. Por ese motivo, David encarnó la bienaventuranza de los misericordiosos 1000 años antes que el Señor Jesús, porque entendió que los misericordiosos no son personas bondadosas o con un carácter afable, sino que son personas que han sido objeto de misericordia y por ello se hacen misericordiosos. Son los que descubren que son sujetos del amor divino y aplican la misma norma en sus relaciones. Así que, una vez que David consolidó su reino, preguntó: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Cuando finalmente el minusválido hijo de su antiguo amigo fue encontrado y llevado a su presencia, David le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia sobre ti por amor de Jonatán tu padre. Años antes las cosas habían sido diferentes. Jonatán era el Señor y David el siervo, y sin embargo, de su real munificencia, de su soberana generosidad, el príncipe amó al pastorcillo como a sí mismo. Le dio sus armas, sus ropas, su equipo de guerra, e hizo con él un pacto de amistad eterna. Al entregarle sus armas, Jonatán juraba tomar los enemigos de David como propios. Al cubrirlo con su capa y con sus ropas, le prometía su protección y estableció un pacto con él. Asumía también un compromiso de fidelidad eterna. De modo que cuando David tuvo frente a sus ojos al hijo de su antiguo protector, tuvo que dar cumplimiento a la promesa. Ahora resulta claro por qué en la Biblia se describen los actos de misericordia con los verbos hacer, guardar y demostrar. No se utiliza el verbo sentir, se usa el verbo hacer, guardar, demostrar. Y por lo anterior, la misericordia divina se materializa en actos de redención que dan cumplimiento a sus promesas. El Señor prometió hacer misericordia a la casa de David, palabra que cumplió fielmente en él y en sus descendientes. Esto se convirtió en un hito en la historia de la salvación. Y por tanto, siglos después, cuando el Señor llamaba a Israel a la conversión, le recordaba esa antigua promesa. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías capítulo 55, versículo 3. Hay una segunda fuente del gozo espiritual, y es la protección divina.
Proteger significa, de manera muy general, cubrir o resguardar algo o a alguien de un daño o peligro. El término describía la función de los querubines, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto del Señor, dice 1 Crónicas 28:18. A la protección a la que se refería concretamente el salmista era a la cifrada en las palabras: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. La misma idea era abordada por David cuando decía: soberano Señor, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla, en el Salmo 147. Efectivamente, la azarosa vida de David estuvo colmada de rivalidades, acechanzas y conflictos. Desde su victoria sobre Goliat, narrada en el primer libro de Samuel, capítulo 17, David experimentó un sinfín de nuevas experiencias. Se convirtió en un héroe popular y había iniciado una brillante carrera militar, pero el éxito trajo aparejado el celo y la rivalidad de los círculos de la corte y sobre todo del propio rey. Por tanto, tuvo que luchar durante años contra las hostilidades de sus adversarios. Posteriormente, establecido ya como rey, David debió enfrentar a sus poderosos vecinos y finalmente tuvo que lavar con sangre las ambiciones de su propio hijo Absalón. Sin embargo, la protección de Dios fue la constante en su vida, cosa que David siempre reconoció. Dios no solo protegió a su siervo en el campo de batalla, sino a lo largo de toda su vida, incluso en el propio proceso de la gestación. De hecho, maravillado el salmista dice en el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me protegiste en el vientre de mi madre. Pero ¿cómo se materializa la protección de Dios sobre sus siervos? El texto nos dice que de varias formas. Primero, frustrando el consejo de los enemigos, es decir, anulando las acechanzas que se fraguan en su contra. Esto fue lo que ocurrió cuando torpemente Absalón desechó la única estrategia segura para vencer a su padre, y lo hizo, dice el segundo libro Samuel capítulo 17, porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para traer ruina sobre Absalón. La protección divina se materializa también en la provisión de ayuda inesperada. Una vez que David alcanzó la fortaleza de Mahanayim, se encontró solo, sin provisiones y en una posición con serios problemas de abastecimiento, mientras Absalón se adueñaba del país. David había de racionar sus limitados recursos, pero aún así podía cantar: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. Y justo en ese momento surgió la ayuda inesperada. Sobi, un príncipe amonita, Maquir, un siervo de la casa de Saúl, Barzilai, un anciano hacendado, dice la palabra de Dios, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca para que comiesen. La protección divina se concreta también en la propia intervención de Dios, guiando las cosas al fin que le agrada. Así, cuando los hombres del rey se enfrentaron a los de Absalón en el bosque de Efraín, el Señor le dio una victoria tan rotunda como sorprendente. El cronista bíblico reconoce la intervención divina cuando dice: y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo aquel día una gran matanza como de 20,000 hombres, pero fueron más los que destruyó el bosque que los que destruyó la espada. Sintomáticamente, el sustantivo hebreo que se traduce como victoria significa literalmente salvación, es la palabra Teshua, usada en 2 Samuel 19:2, es decir, alude a la extraordinaria ayuda de Dios librando a su siervo. William MacDonald, un comentarista evangélico del siglo pasado, explica la bondad divina de forma vívida cuando dice: Mefiboset era nieto de Saúl, el que había tratado repetidamente de quitar la vida a David, por tanto descendía de una familia de la que se esperaría fuera exterminada una vez que David subía al trono. Además de esto, Mefiboset era un lisiado indefenso y había caído en los brazos de su nodriza cuando era pequeño. El hecho de que vivía en casa de otro en un lugar llamado Lodebar, que significa no hay pastos, aunque realmente la palabra hebrea significa nada,
Lodebar estaba además al oriente del Jordán y por tanto muy lejos de Jerusalén, la morada de Dios. No había mérito en Mefiboset en lo que respecta a conseguir el favor de David. A pesar de eso, David preguntó tocante a él y le envió mensajeros y mandó traerlo al palacio real y le aseguró que no tenía nada que temer, lo enriqueció con las tierras de su abuelo, le proveyó un séquito de servidores para que lo atendieran y le honró dándole un lugar permanente en su mesa como rey, junto con los hijos del propio rey. ¿Por qué mostró David tal misericordia? Gracia y compasión hacia un hombre que era indigno. La respuesta es por amor a Jonatán. David había hecho un pacto con Jonatán, el padre de Mefiboset, que precisaba que nunca cesaría de mostrar bondad a la familia de Jonatán. Este era un pacto de gracia incondicional del que nos habla el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 14 al 17. Mefiboset se dio cuenta de esto porque cuando fue introducido a la presencia del rey se postró y le dijo que un perro muerto no merecía tales bondades. No debe ser difícil para nosotros vernos retratados en esta descripción. Nacimos de una raza rebelde y pecaminosa. Estamos moralmente deformados y paralizados por el pecado. Nosotros también habitamos en una tierra sin pastos y estamos hambrientos espiritualmente. No solo estábamos condenados y éramos indefensos y pobres, sino que estábamos lejos de Dios y sin Cristo y sin esperanza. No había nada en nosotros que pudiera provocar la bondad de nuestro Dios. Sin embargo, Dios nos buscó, nos encontró, nos libró del terror de la muerte, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, nos trajo a su mesa de banquete y levantó la bandera de su amor sobre nosotros. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. David nos habla en tiempos de crisis de las fuentes del gozo espiritual y nos dice que la tercera fuente es el favor divino. Para cifrar esta bendición, David utilizó una figura interesante, la de la gracia rodeando o coronando al justo, como dice el Salmo 103:4. Es necesario recordar que en el ámbito del culto, un requisito para que una ofrenda fuera aceptable era que el Señor encontrara agrado en ella, como dice Malaquías 2:13. Por tal motivo, en la Biblia, a favor cifra generalmente la aceptación que un superior encuentra en un subordinado, exactamente lo que ocurrió con Jonatán y David. Es verdad que con los años David se convirtió en un profeta, en un virtuoso compositor y cantante, en un temible guerrero, en un hábil comandante, en un eximio estadista, pero nada de esto motivó a David a encontrar gracia en él. Jonatán simplemente le otorgó su favor porque así lo quiso y por lo mismo lo tomó bajo su servicio. David probó que el favor del rey es como el rocío sobre la hierba, dice Proverbios 19:12. Pero si el favor de un hombre hacia otro hombre puede admirarnos, ¿qué podemos decir del favor de Dios hacia nosotros? Cuando el profeta Natán fue enviado a anunciar a David la promesa de la perpetuidad de su casa, David tuvo que responder maravillado en 1 Crónicas capítulo 17, versículos 16 al 19. Soberano Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, Señor, te ha parecido poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para el futuro y me has mirado como si fuera un hombre eminente. Tan asombrado estaba David por el favor de Dios que en el Salmo 4 utilizó un verbo emblemático para hablar de la elección con la que había sido bendecido, y es el verbo hebreo palá, que solo se utiliza 7 veces en la Biblia. El verbo es tan gráfico que, entre otras cosas, significa despiojar, es decir, describe una búsqueda tan meticulosa como rastrear un piojo en una cabeza ajena. Martín Lutero se quejaba de que el diablo pudiera convertir a un piojo en un camello, es decir, que podía ser que algo muy pequeño aterrorizara a un cristiano, pues nosotros nos gozamos en que Dios pueda convertir a un piojo en un rey. La elección de la que David hablaba era una distinción señalada, un llamado a una posición de marcado privilegio. La gracia de Dios actúa exactamente de esa forma, obra por el puro afecto de su voluntad, dice el apóstol San Pablo, pues él no mira lo que el hombre es cuando lo llama,
sino aquello en lo que quiere convertirlo. De esto habla el apóstol cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 3, versículo 6. El sentido mismo de la palabra favor implica la liberalidad de la gracia. Es un don totalmente inmerecido y no provocado por la disposición o actitud de la criatura. Una gracia que se materializa en el trato de Dios para con nosotros. Brennan Manning, uno de los autores católicos más leídos por protestantes, cuenta de una mujer que decía tener visiones del Señor Jesucristo, cosa que se convirtió en un rumor y llegó a los oídos del obispo de la ciudad. Como la línea que separa al místico del lunático es muy delgada, el obispo quería ver a la mujer y le preguntó: ¿es verdad, señora, que he estado teniendo visiones de Jesús? La mujer le respondió con sencillez: sí. El obispo le indicó entonces: bueno, la próxima vez que vea a Jesús, pídale que le cuente los pecados que le revelé en mi última confesión. La mujer quedó sorprendida. ¿He oído bien, señor obispo? ¿Quiere usted que le pida a Jesús que me cuente sus pecados? El obispo le respondió: exactamente. Por favor, llámeme si algo sucede. 10 días después, la mujer informó al obispo de su aparición reciente. Por favor, venga, le pidió. El obispo llegó enseguida, confiaba en el contacto visual y mirando a la mujer a los ojos, le dijo: me dijo usted que la visitó Jesús. ¿Hizo lo que le pedí? Sí, señor obispo. Le pedí a Jesús que me dijera los pecados que usted le confesó la última vez. El obispo se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos y le preguntó: ¿qué le dijo Jesús entonces? Ella tomó la mano del obispo, lo miró a los ojos diciendo: sí, obispo, sus palabras exactas fueron: no me acuerdo. En suma, ni David, ni usted, ni yo podemos hacer nada para alcanzar el favor de Dios. Él simplemente nos sale al encuentro en medio de las circunstancias de la vida y nos llama para revelarnos un amor inmerecido. Como conclusión, iniciamos nuestra reflexión aludiendo a David Livingstone y vamos a concluirla hablando de él. Al despuntar el alba del 1 de mayo de 1873, alguien acudió a la tienda de David Livingstone, alarmado porque no se había levantado a la hora que normalmente lo hacía, y con discreción abrió su tienda de campaña y lo encontró de rodillas, con la cara entre sus manos, con los codos apoyados en su catre. Estaba muerto. Nunca supo que las esquivas fuentes del Nilo estaban en el lago Victoria. Pero Dios conocía el corazón de su siervo y aunque no le concedió la gloria del descubrimiento, le otorgó el fin que perseguía. Dios hizo de Livingstone el precursor de la obra misionera en el interior de África e hizo que su influencia se sumara al impulso que puso fin al tráfico de esclavos en el siglo XIX. David Livingstone fue un brillante explorador, un notable cartógrafo, un compasivo médico de cuerpos y almas, un buscador incansable que simplemente trataba de imitar a aquel que una tarde salió al huerto del Edén llamando al hombre y preguntando: ¿dónde estás tú? Trataba de seguir a aquel a quien el Nuevo Testamento describe como el explorador, Hebreos 6:20, que hizo de la búsqueda de lo que se había perdido la razón de su vida y la razón de su muerte. Pero al igual que David Livingstone, tarde o temprano el hombre de fe, usted y yo, nos encontraremos buscando anhelante los más preciosos dones de Dios, como lo hizo Job cuando preguntaba: ¿dónde hallar la sabiduría? El abismo dice: no está en mí, el mar dice: ni conmigo. ¿De dónde vendrá la sabiduría y cuál es el lugar de la inteligencia? Si el atribulado Job preguntaba por las fuentes de la sabiduría, tarde o temprano usted y yo tendremos que buscar en la vasta geografía de la Biblia las fuentes del gozo espiritual.
pero no las buscaremos por ocio o por curiosidad intelectual. Tendremos que hacerlo a la hora de la prueba, cuando el gozo o la paz se conviertan en una necesidad vital. Karl Barth denominó esta clase de gozo el obstinado, sin embargo, porque a pesar de las circunstancias, al hombre de fe siempre le será posible encontrar consuelo, esperanza y alegría. Y será así, porque el gozo nace del sí de Dios a la existencia rota del hombre que vive en el pecado, las angustias, el egoísmo y las garras de la muerte. Fue justamente en ese marco que ahí identificó 3 fuentes del gozo espiritual: la bendición de la misericordia divina, la bendición de la protección de Dios y la bendición de su gracia. Pero si alguien pregunta dónde se encuentran esas fuentes, ¿cómo puedo encontrarlas? David responde en el Salmo 16: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Las fuentes del gozo espiritual se encuentran en la comunión con Dios y están abiertas a todo buscador sincero. Gracias te damos, Padre, porque nos permites meditar en tu palabra y encontrar que es posible gozarnos en la adversidad, en tiempos de incertidumbre, sabiendo que tú estás en control. Bendito seas, en el nombre de Cristo. Amén. Una vez más, hermanos, suplicamos que estén pendientes de la página de la iglesia, en donde notificaremos la fecha y las condiciones en las que pondremos reanudar nuestros servicios. Dios nos bendiga.